could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kind of wrong, kind of right, kind of anything, and I would change it if I could. Buenas tardes, iglesia. Te invitamos a alabar con nosotros. Ahí donde estás, acompañanos. Ven sobre mí como lluvia. Haz las aguas fluir en este lugar. Libera tu río sin medidas. Libera tus aguas a gritar. Decile, ven sobre mí como lluvia. Haz las aguas fluir en este lugar. Libera tu río sin medidas. Libera tus aguas a agitar. Quiero nadar en tu río. Quiero beber de tus aguas. Yo quiero nadar en tu río. Quiero beber de tus aguas. Ven sobre mí como lluvia. Haz las aguas fluir en este lugar. Libera tu río sin medidas. Libera tus aguas a agitar. Yo quiero nadar en tu río. Quiero beber de tus aguas. Yo quiero nadar en tu río. Quiero beber de tus aguas. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Existen aguas a los tobillos. Existen aguas a las rodillas. Existen aguas hasta los ojos. Pero hay aguas profundas, yo sé. Yo quiero más de ti, Señor. 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 Buenas noches, iglesia. Te invito ahí en tu casa a que levantes tus manos.
que invites a la persona del Espíritu Santo en esta noche. Amado Dios, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, dándote gloria, reconociendo nuestra necesidad de ti. Señor, te necesitamos en estos tiempos. Declaramos, Señor, que tu presencia está con nosotros. En el nombre de Jesús. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanándome heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Decláralo, iglesia. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo. Algo está cayendo aquí.
presencia de Dios está cayendo. Está cayendo aquí. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Dios te bendiga, bienvenidos a este día tan especial, el Día del Señor. Y hoy vamos a tocar un tema tremendamente importante, de gran impacto en nuestros días. Pero antes queremos agradecer a todas las familias que se están conectando con nosotros en todo este tiempo. Muy agradecidos por su acompañamiento y como siempre queremos pedirles que nos escriban las determinadas necesidades que tengan y allí vamos a estar orando fuertemente por ustedes y para que Dios ponga su mano en su problema, su situación. Tenemos muchísimos testimonios de adentro y fuera de la ciudad con las respuestas de Dios a esos problemas, a esos gigantes que a veces se levantan en nuestra vida. Y hablando de gigantes, justamente en este día queremos tocar un tema que no está escrito en ningún lado, pero está implícito en la vida de nuestra sociedad, que es el gigante invisible del temor. Realmente vemos y hemos visto muy de cerca el temor en sus distintas manifestaciones. En estos días, desde que comenzó esta pandemia tan caótica, llegó a nuestro país, en nuestra sociedad, hemos visto el temor manifestado de tantas maneras y de tantas formas. Gente con temor a enfermarse, gente con temor a morirse, gente con temor de salir a la calle, gente con temor de estar encerrada, gente con temor de lo que va a pasar en sus vidas, en su familia, gente con miedo al presente, gente con miedo al futuro. Y realmente no es para menos, ya que el temor es un gigante invisible que a lo largo y ancho de la historia ha paralizado ejércitos enteros y aún ha guiado la vida de muchos estadistas y presidentes de países que por temor tomaron decisiones equivocadas, afectando para mal las decisiones de millones de personas. Así que hoy nos vamos a meter un poquito adentro de este tema fascinante y por supuesto vamos a ver en primer lugar qué es lo que dice el libro de sabiduría, la palabra de Dios. Y acá tenemos entonces lo que dice la Escritura para hablar acerca de este tema tan importante. Lo tenemos en Primera de Juan 4:18. Acá tenemos una palabra de Dios que es el antídoto contra el temor. Y mire lo que dice la Escritura. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Impresionante pasaje de las Escrituras que nos habla de cómo vivir sometiendo el temor bajo la planta de nuestros pies. Y entonces vamos a responder algunas preguntas de este tema que ha sido tocado por psicoanalistas, psiquiatras y ha hablado en los artículos televisivos, en la radio, en las redes.
vamos a definir un poquito de qué estamos hablando. ¿Qué es el temor? Y en primer lugar, tenemos que decir que el temor es un espíritu que viene del mismo infierno. Y por supuesto tiene un propósito, para eso ha sido soltado. Recordemos que el hombre se apartó de Dios y apartado de Dios cayó fuera del favor de Dios. Para eso vino Jesús, para redimir la raza humana, y por supuesto cuando vino Jesús, uno de los enemigos del hombre que él destruyó fue el temor. De tal manera que aquel que está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es, y empieza una nueva vida donde las cosas viejas pasaron, ahora son todas nuevas. Y por supuesto tiene aquel que tiene al Señor, aquel que tuvo un encuentro con Jesús, tiene el poder para vencer el temor. Y tenemos muchos testimonios, algunas vamos a contarlas en este momento y otras vamos a seguir adelante con esta charla. Entonces, ¿qué es el temor? Es un espíritu paralizante. Una vez que se mueve el temor, todo se paraliza, la gente no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir. Tenemos una historia en las Sagradas Escrituras también, donde un muchacho muy joven llamado David, se calcula que David tenía en ese tiempo unos 14 o 15 años, dicen los historiadores, los estudiosos, y llega a un lugar donde el ejército de Israel estaba lleno de temor porque se había levantado un enemigo contra el pueblo de Dios que se llamaba Goliat. Y este Goliat, por supuesto, era alguien que infundía mucho temor, mucho pánico, mucho miedo, porque era una persona que medía más de 3 metros y tenía una espada y una lanza impresionante. Y todo el ejército israelí estaba alrededor del campamento y este hombre venía todos los días para desafiar a los hijos de Dios. Y nadie se levantó para pelear contra este gigante. Pero tenemos que decir que todos los soldados que estaban allí eran soldados experimentados, eran gente que había participado en cientos de batallas, eran valientes, pero ellos estaban apabullados frente a este gigante, porque lo que en realidad se estaba moviendo era algo sobrenatural sobre ese campamento, que era el espíritu de temor. Así que cuando el espíritu de temor opera, se paraliza todo lo que está sucediendo. Y entonces, dicen los historiadores, nos cuentan que este joven David, que Dios había bendecido, alguien que tenía fe en Dios, alguien que se apoyó en Dios, alguien que Dios le dio de su poder, este joven bajó al campamento y con la honda en su mano, de un solo tiro de piedra, destruyó al gigante, lo tiró por el piso, la piedra se clavó en la cabeza y luego él tomó la espada y le cortó la cabeza. Todos los soldados que estaban con él, al ver lo que estaba pasando, que este joven había cortado la cabeza del gigante, salieron corriendo y ese día hubo una gran victoria porque alguien se enfrentó al gigante. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Ese gigante estaba lleno de un espíritu de temor que se movía contra el pueblo de Dios. Hacía falta el espíritu de poder, el espíritu de Dios en la vida de una persona para vencer el temor. Así que aunque hoy escuchemos un montón de opiniones acerca del temor y aún le podamos escuchar que hay gente que le quiere darle explicaciones científicas,
la realidad que la mayoría de las veces el temor es un espíritu que paraliza. Y tiene que venir alguien con el Espíritu de Dios para vencer ese espíritu de temor y echarlo fuera. Muy bien, entonces, lo primero que queremos aclarar en esta tarde, el temor es un espíritu y es una fortaleza. Quiere decir, es una forma de pensar que se ha instalado en la mente de las personas, en la mente de las familias o en la mente de los países. Es una cultura vivir bajo el temor. Es una cultura vivir sometidos. Es una cultura. Por eso que a veces hay mucha gente que no puede superar el problema del temor. Y queremos decir algo más, también es una opresión, como la foto que tenemos aquí. Es una persona que está encadenada, que no tiene libertad para vivir una vida plena y siente una opresión, que quiere decir se siente mal, se siente sin ánimo, se siente aplastado, se siente triste, no encuentra las fuerzas interiores para batallar y hacerle frente. Así que de esta manera dejamos establecido en pocas palabras lo que es el temor y qué es lo que hace. ¿Qué es lo que hace el temor? Lo primero que hace el temor, acá entramos un poco más adentro de la reflexión, te paraliza. Yo voy a contar una historia personal de cuando éramos adolescentes y estábamos en la casa de un amigo que los padres eran médicos y allí estábamos, la familia le había regalado a mi amigo, el hijo del doctor, le había regalado un metegol y estábamos pasando un tiempo espectacular jugando al metegol. Éramos 3 o 4 chicos, aunque éramos ya jóvenes, adolescentes, y de pronto a través del vidrio de una ventana se empezaron a ver unos ojos impresionantes, brillosos, como si fueran los ojos diabólicos, como unos ojos diabólicos, como eso que a veces aparecen en las películas. Nosotros en ese tiempo, obvio que no éramos cristianos, nos empezamos a mirar entre nosotros y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Y ninguno de los 4 que estábamos ahí se movió. Estábamos todos paralizados. Yo sé que cuando termine esta charla usted se va a reír, pero allí estábamos paralizados y no sabíamos qué hacer. Escuche bien, por favor. De pronto entró la mamá del pibe de la casa y fue a la ventana. Dice, estoy buscando el gato. Así que fue, abrió la ventana de la pieza y la persona que estaba sentada ahí era la gatita grande que tenían, y claro, la luz pegaba el vidrio de la ventana y parecía que había un ser extraterrestre del otro lado. Pero voy a que ninguno se movió. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace el temor. Paraliza. Algo más que hace el temor, detiene la fe. Cuando uno tiene proyectos, las personas que tienen temor están paralizadas para avanzar en las cosas nuevas. Escúcheme bien, por ejemplo ahora hay mucha gente que tiene la fe detenida con respecto a la nueva iglesia, porque ahora la iglesia no va a estar funcionando en el templo. Solamente el Señor sabe cuánto tiempo la iglesia va a estar fuera de los templos. Y vino una nueva iglesia, que es la iglesia de las redes, la iglesia del aire, la iglesia online, y se está trabajando de otra manera. Y hay gente que tiene temor de entrar en lo nuevo, tiene temor de entrar en lo nuevo, quiere volver al templo, y no es este el plan de Dios por el momento. Así que tiene que haber una adaptación en todos los ministerios, en toda la iglesia, tiene que haber una adaptación para entrar en lo nuevo de Dios. Pero la persona que esté paralizada, que tenga su fe detenida, no va a poder ir hacia lo nuevo. Entonces las nuevas ideas
serán detenidas. Es muy sutil este espíritu, pero también detiene la renovación. Quiere decir, detiene la capacidad de mutar a cosas nuevas. Detiene la capacidad de mutar a cosas nuevas. El mundo está girando a una velocidad impresionante. Escuchen los que dicen, las grandes mentes de este tiempo, dicen los grandes empresarios, los multimillonarios, los científicos, dicen que por causa de la pandemia el mundo aceleró entre 4 y 6 años. Quiere decir, hubo una velocidad que lo que se iba a lograr en 4 o 5 años se está logrando ahora, impulsado por esta crisis global que ha caído sobre la tierra. Pero, nuevamente, tenemos que decir que el que está paralizado, que tiene la fe detenida, que tiene miedo a lo nuevo, él va a detenerse y no va a entrar en la renovación. Por lo tanto, se detiene el propósito de Dios para su vida y no van a venir ideas nuevas, creativas, para seguir agregando a lo que se ha comenzado a hacer. Así que no es un tema menor. Y por supuesto que es un tema que da para mucho. Tratamos acá de poner lo básico en estas charlas, en estas reflexiones. Pero ¿qué más tenemos? Sobre el temor, escuche bien este pensamiento. Si nada nuevo hay en nuestras vidas, es que el temor ha paralizado nuestra imaginación. Algunos años atrás, cuando yo comencé en la iglesia y a servir al Señor, recién empezaban mis primeros pasos, yo venía de la universidad y comenzamos los primeros pasos. Y había mucha gente que me decía, las cosas son siempre iguales. Había una mentalidad que las cosas son siempre iguales, las cosas se hacían de una manera, y me decían, quédate tranquilo, ya vas a aprender. Y yo digo, pero todo va a ser siempre igual. Bueno, esa era una mentalidad imperante. Estoy hablando de la iglesia, no voy a hablar de otro tema. Y en ese tiempo hasta hoy, comenzaron en la iglesia tantos cambios, tantas maneras, tanta renovación de parte del Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, porque Dios no va a detener su plan sobre la tierra. Y por lo tanto Dios va a traer ideas y va a traer claridad a las mentes y a las imaginaciones que estén sanas. Así que toda mente sana va a recibir creatividad, ideas nuevas, porque no está afectada o afectado por el temor. Pero aquel que esté enfermo, que tenga miedo de hacer algo nuevo, de iniciar algo, de avanzar en áreas donde hace años que está haciendo lo mismo, estancado, repitiendo una vida rutinaria, no va a ir la idea nueva ni tampoco la creatividad. Así que esto es muy importante que usted lo tenga en claro. Algo más que queremos decir con respecto al espíritu de temor. Primero, la persona que va a sucumbir a este espíritu, estas son las puertas de entrada. ¿Cómo entra este espíritu? ¿Cómo entra esta forma de pensar en la vida de una persona? Cuando la persona pierde el control de sí mismo y no toma la autoridad que Dios le ha dado. Por ejemplo, cuando pierde el control de sí mismo. Este es un gran tema. Hay mucha gente hoy que nosotros podemos decir que esta pandemia la ha hecho temerosa, la ha hecho ansiosa, la ha hecho que anda en angustia la persona, que permanentemente está como viviendo en una nube de debilidad. No sabe cómo levantarse, cómo pelear contra esto. Bueno, esta es una de las cosas cuando perdemos el control que Dios nos dio como personas,
y dejamos entrar, entre otras cosas, el temor, entonces comienza a trabajar dentro de nosotros. Pero también, como el ejemplo que conté de cuando éramos adolescentes, el temor se basa en la proyección de nuestra imaginación. Imaginamos problemas que no existen, imaginamos situaciones que no son. Nosotros estábamos allí en aquel lugar y pensábamos que había una persona extraña del otro lado, pero era nuestra imaginación. Y esa forma de pensar nos paralizó hasta que vino otra persona y abrió esa ventana y descubrimos que lo que había era un animalito allí, que era un gatito muerto de miedo a esa hora de la noche. También podemos decir que las experiencias pasadas que hayamos tenido en forma personal, como pareja, como matrimonio, el temor al rechazo, que alguien nos rechace, que alguien no nos valore, que alguien no nos acepte, hace que muchas veces no podamos rehacer una relación matrimonial o romántica. El rechazo a la muerte, el rechazo al fracaso o al qué dirán, el temor a la muerte, el temor al fracaso, el temor al qué dirán, todas estas cosas nos condicionan. O sea, hay experiencias pasadas que nos condicionan para seguir adelante. Por eso es tan importante también tener en cuenta que las experiencias pasadas tienen que ser sanadas para poder seguir adelante en nuestra vida. Por ejemplo, la cultura argentina se mueve mucho por el qué dirán. Y ahora, ¿qué dirán? ¿Qué dirá mi familia? ¿O qué dirá mi esposo? ¿Qué dirá mi esposa? ¿Qué dirán mis hijos? ¿O qué dirá la sociedad en la que vivo? ¿Qué dirán mis familiares? Y nosotros tenemos que guiarnos por aquello que está en las Sagradas Escrituras, seguir el consejo del Señor, y las opiniones del resto de la sociedad son importantes, pero nosotros nos vamos a guiar por aquello que dice el Señor. También tenemos que decir que necesitamos ser libres de este espíritu de temor. Lo primero que tenemos que entender entonces, un espíritu de temor que viene a afectar nuestra mente, viene a afectar nuestra voluntad, viene a afectar nuestros sentimientos y viene a afectar nuestra vida de tal manera que vamos a vivir encadenados. Entonces, ¿cómo ser libre? Lo primero que tenemos que hacer, lo más maravilloso es tener una transformación interior. Entonces, pastor, ¿cómo puedo vencer este espíritu? ¿Cómo puedo superar esta crisis que me siento débil, me siento temeroso, estoy inseguro, no tengo ganas de enfrentarme a mucha responsabilidad, estoy en un bajón personal? Hay que vencer el temor. Y para vencer el temor necesito entender que tengo que vivir una experiencia de transformación interna. Si la fuerza para vencer el temor no está afuera, está adentro. ¿Dónde? En mi espíritu. Allí quiere venir Dios a mi espíritu. Quiere venir Dios. Allí quiere venir el Espíritu Santo a mi espíritu para llenarme de su poder, llenarme de ese fuego poderoso que Él tiene y darme la fortaleza para vencer este espíritu de temor. Por eso dice el apóstol Juan, el perfecto amor echa fuera el temor. Una vez que me vuelvo a Dios, una vez que entro en una nueva relación con Dios y se sana mi relación con Dios y empiezo a caminar con Él, entonces yo voy a tener la fuerza de Dios adentro mío para vencer cualquier enemigo. Pero la fuerza
tiene que estar adentro. Y cuando más estás en relación con Dios, esa transformación te capacita para vencer los gigantes de tu vida. Y también me tengo que rendir a Dios. Bueno, Dios, estuve bajo el temor, estuve bajo el pánico, estuve bajo el estrés, estuve bajo el desánimo, estuve bajo la obra diabólica de este siglo, de este tiempo. Estuve bajo esta pandemia. Ok, y ahora tenés que rendirte a mí. Tenés que vivir bajo mi ley, mis mandamientos. Y entonces va a ser más fácil la batalla, porque Dios es el que va a pelear por nosotros. Y por supuesto, desarrollando la fe cada día, tengo que buscar a Dios, tengo que adorar a Dios, tengo que escuchar su palabra de Dios que me dé fe, que me levante, que me inspire, que me dé la fuerza para seguir adelante. Y con estas tres cosas voy a tener una gran y poderosa victoria. Queridos amigos, vamos a orar en esta hora y queremos invitarte que puedas poner tu mano allí sobre el televisor, sobre la computadora, sobre el celular, y vamos a pedir que todo espíritu de temor generacional, todo espíritu de temor que haya tocado tu vida, tu familia, tu matrimonio, sea arrancado en esta hora. Padre Celestial, bendecimos a todos los amigos que nos están escuchando, que están siguiéndonos domingo a domingo. Señor, entendemos que el Evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. Y tu palabra declara que tus señales acompañan la proclamación de tu Evangelio. Señor, sabemos que hay mucha gente en esta sociedad en la que vivimos que está sufriendo a causa del temor. Temor en la familia, temor en el matrimonio, temor por la economía, temor por lo que va a suceder, por el futuro que es incierto. Pero tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas para vencer el temor. Y por eso ahora, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que el poder del Espíritu Santo, a través de estos medios de comunicación, pueda transferirse a cada hogar, a cada familia, a cada lugar en que está siendo escuchado este mensaje, y pueda ser desarraigada la obra del miedo, la obra del temor, y echada al fondo del abismo. Y ahora, Padre, traemos paz sobre cada hogar, traemos seguridad sobre cada familia y traemos la bendición de Dios. Y por eso, Padre, decimos en esta hora que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y nos encontramos el próximo domingo a la misma hora. Bendiciones para todos.